Entonces, según en qué idioma lo tengáis, os sale ahí, lo tengo. Que es una traducción literal del inglés que quiere decir I got it. Que es en plan, me están grabando, pero I don't care, ¿sabes? Bueno, anyway. Uy, casi. Bienvenidos a Sprint Vocal Training. Empezamos hoy, es el primer día de muchos días, ahora no sé cuántos, pero son muchos. 3 por semana exactamente. Y os he preparado un poco de introducción para explicaros de qué va esto y sobre todo cómo interactuar con ello, porque es la parte más importante. No porque sea difícil, no tiene por qué ser difícil, sino porque es diferente. ¿Vale? Lo que vamos a hacer aquí es diferente seguro. Y no es porque yo me crea muy guay, sino porque simplemente sin aspirar a ser ni mejor ni peor que nadie, es diferente. Entonces, si coges algo diferente e interactúas con ello igual que interactúas con todo el resto, pues entonces, mala cosa, ¿no? Se trata de una interacción muy diferente que os quiero explicar ahora con calma. Una interacción con uno mismo muy diferente para aprender. Y entonces, lo primero que os diría es que es importante intentar no extrapolar ni asociarlo a nada que hayáis hecho antes. No porque lo que hayáis hecho antes no valga para nada, no quiero decir eso, sino porque al ser diferentes intentas encajarlo en las casillas de lo que tenías antes, pues haces una abstracción y pierdes cosas. Entonces, el programa se basa en 4 principios básicos, que ahora probablemente lanzados así os sorprenda, pero la idea es ir viendo de uno en uno, ¿vale? Bueno, el primero es que trabajamos la voz con el cerebro, no con la voz. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no vamos a cantar? No, por supuesto que vamos a cantar, pero lo que quiere decir es que para mí quien prima es lo que yo llamo, para que no suene tan clínico, el sistema. Y el sistema no son solo las partes de la voz, sino que es quién mueve la voz. Y por tanto, lo que hacemos es reprogramar el cerebro. Si el cerebro es quien se encarga de moverlo todo y trabajamos con el cerebro, lo que hacemos es reprogramar el cerebro para que todo funcione mejor. Y lo haremos con la excusa de restablecer habilidades. Y luego finalmente el 4, que es curioso, pero se llama Sprint Vocal Training, pero no es un training. Así soy yo. Entonces, primera, trabajamos con la voz y no con el cerebro. Bueno, como os decía, el cerebro es quien lo controla todo. El cerebro es el que se encarga de mandar señales eléctricas a todas las estructuras y hace que esas estructuras se articulen. ¿Y qué lo hace? Es una parte del cerebro que se llama el córtex motor. El córtex motor actúa en torno a tu intención. Es decir, tú tienes una intención, quiero cantar un do. Y lo quiero cantar fuerte y que suene operístico y que... y el córtex motor se encarga de organizar todas esas estructuras para que el resultado sea aquello que tú estás buscando. Así que, bajo mi punto de vista, no quiero pelearme con nadie para nada, es mi punto de vista, no tiene por qué compartirlo a la gente conmigo, pero para mí los músculos no tienen importancia. ¿Por qué no tienen importancia? A ver, tienen importancia, claro que tienen importancia, ¿no? Si los músculos no ocurre nada, pero los músculos no es lo importante es el cerebro, que es quien mueve los músculos. Es decir, tú puedes trabajar 150 millones de años unos músculos, pero si no cambias la forma en la que el cerebro utiliza esos músculos, bueno, tendrás unos músculos más fuertes, pero eso no va a hacer necesariamente que tu forma de cantar cambie. Entonces, en este córtex motor del que os hablaba, existe una parte, una representación de todas las partes, todas las cosas que pueden hacer esas partes y la forma en las que se organizan en forma de imagen. Y como es la imagen de uno mismo, la llamamos autoimagen. Entonces, como os decía, en esa autoimagen están representadas todas las partes
del sistema, cómo se relacionan entre ellas, es decir, cómo se puede mover cada una, qué opciones tiene y cómo se pueden asociar esas opciones en torno a un solo objetivo o una acción, que sería el conjunto de movimientos. ¿Bien? ¿Sí? Habéis dicho, me he apuntado a un curso de canto, no de neurología. Lo sé, lo sé, lo sé. Llegamos, llegamos. Llegamos enseguida. Un momento de paciencia. Por último, de este apartado, importante, no podemos, a ver, podemos, pero no tiene ningún sentido, controlar las estructuras y los músculos de forma directa. No tiene ningún sentido. Hay múltiples razones para esto, pero la más básica es que no tenemos capacidad suficiente como para hacerlo. El sistema podemos dividirlo entre aquello que hace de forma consciente y aquello que hace de forma inconsciente. Y me encanta este dato y los que habéis trabajado conmigo no paro de decirlo siempre, pero la parte inconsciente del sistema, la que se encarga de que puedas estar sentado en la silla sin que se te caiga la cabeza, que coordina los músculos de los ojos en relación a los del cuello para que puedas mirar a los lados, que está pendiente de cuánto oxígeno tienes en la sangre para que respires y no te mueras, que regula los latidos del corazón, que está haciendo la digestión del pedazo de desayuno que te has tomado. Todas estas cosas las lleva la parte inconsciente del cerebro. Y esa parte incluye la coordinación motora. Yo quiero coger algo con la mano y no pienso los músculos que tengo que activar para cogerlos con la mano, ¿no? Pero no sé por qué con el canto sí. La gente se empeña en que tienes que controlar el diafragma, inclinar el diafragma y anclar el surragma. No entiendo por qué. ¿Por qué no te planteas los músculos que tienes en la mano? ¿Usas mucho más las manos que la voz? Entonces, esa parte inconsciente del cerebro es capaz de procesar 40 millones de bits de información por segundo. Brutal. La parte consciente solo puede procesar 40 por segundo. Entonces, claro, intentar controlar lo que controlan 40.000 millones de bits con 40 es simplemente ignorancia. O sea, es imposible. Siempre vas tarde. Aparte de todo lo que te pierdes, siempre vas tarde. Por no decir que a menudo se nos olvida para qué cantamos. Y realmente cantamos para articular, hacer vibrar, inclinar, retraer, anclar cosas. Yo no. Creo que cantamos para decir algo, ¿no? Por eso hay tanta gente que le preguntas, oye, ¿qué dice esta canción? Y no lo sabe. Porque la parte que debería ocuparse de eso está ocupándose de mover cosas. Y además mal, porque claro, intentar hacer con 40 lo que hacen 40.000 millones, pues claro, imagínate. Te pasas una vida intentando hacer lo que te han dicho, pero nunca consiguiendo hacer lo que quieres. ¿Sí? Bien. ¿Estáis bien? Lo bueno de hacer las cosas online, aparte que no hay ruido, no hay que coger el metro y todas estas cosas, es que podéis hacernos un house tour y coger el ordenador en cualquier momento, ir a la cocina y haceros un café, ¿eh? Podéis. It's fine. ¿Sí? Si vais al baño, no os olvidéis de quitar la cámara. Eso es importante. Os sorprenderíais. Entonces, basado en toda esta chapa que os llevo dando ya 10 minutos, reprogramamos el cerebro. ¿Cómo reprogramamos el cerebro? Pues hacemos exploraciones de las opciones que serán alternativas a las opciones que tú siempre escoges. Entonces, estas alternativas son funcionales. ¿Qué quiere decir que son funcionales? Bueno, pues que se relacionan directamente con las partes y las opciones de las partes y cómo se asocian esas opciones disponibles entre ellas para realizar un objetivo. Estamos muy acostumbrados a ir a clase y hacer escalas y ejercicios y ejercicios y ejercicios, pero esos ejercicios en general, la intención que tienen es muscular, flexibilizar, pero nada relacionado con ninguna intención funcional, es decir, que te lleve a funcionar, a hacer lo que tú quieres. Entonces, en el momento que tú al sistema le presentas
opciones que le son útiles, el cerebro las absorbe. El cerebro se cuestiona, comprueba y absorbe. Esa es la cosa. Y entonces se convierten en alternativas para generar un mejor funcionamiento. Y los cambios son muy rápidos. Y son rápidos porque respeta la organización y sobre todo la jerarquía del sistema. Es decir, cómo está organizado el sistema. No cómo creo yo o crees tú o cree fulanito de tal que hizo un estudio en el año 60. No, 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 no. Cómo tu sistema cree que es mejor. Y claro, como tu sistema domina los 40.000 millones de bits y no los 40 que tú y yo gestionamos, pues el sistema es capaz de encontrar una mejor solución. Y es una mejor solución basada, bueno, y entonces lo que ocurre, sí, es una mejor solución basada en la información que ha recaudado y entonces se reorganiza y actualiza la autoimagen de lo que hablábamos antes, la imagen de uno mismo. De hecho, os he puesto aquí la foto del cerebro y estas partes de aquí es lo que llamamos el córtex motor. Y si os fijáis, aquí a este pobre le han cortado el cerebro a la mitad y aquí está la representación de cada una de las partes. Ahí puestas. Entonces lo que ocurre es que de repente el sistema empieza a funcionar como debe o como quiere sin esas interferencias y aparecen las palabras proporcionalidad y las palabras eficiencia. Empiezan a trabajar más partes, pero de una forma medida y coordinada, con lo cual el resultado es que todo es mucho más fácil. Pero, claro, nuestros 40 bits son pocos, pero maleantes. Entonces, esos 40 bits siguen creyendo que saben lo que tiene que ocurrir y a menudo interfieren en la reorganización. Interfieren. Y hay veces, incluso podíamos complicarlo más y decir que existe la consciencia consciente y la consciencia inconsciente. Es decir, hay mucha parte de tu criterio consciente, ese que interfiere, que es inconsciente. Que te lo han dicho tantas veces, que está tan integrado en ti, que está como una capa por debajo. Y no es hasta que no te das cuenta que te está fastidiando, que te das cuenta que tú creías eso. ¿Sí? Si tú lo dices. Bueno, es interesante hacer la introducción antes de hacer nada, porque entonces la gente que ya habéis trabajado conmigo decís. Y la gente que no ha trabajado conmigo está en plan. Bueno, no pasa nada. Y entonces el paso final de toda esta historia de trabas y problemas es restablecer habilidades. He encontrado a este chico y digo, voy a ponerlo ahí porque seguro que todo el mundo se horroriza con la boca tan abierta, la lengua echada para atrás y los dientes amarillos. Lo de los dientes no creo que cambie, pero el resto sí que puede ser que cambie. Entonces, básicamente, necesitamos una excusa funcional, una excusa que organice nuestro cerebro. Y es por eso que vamos a utilizar aquellas 4 habilidades funcionales. Porque queremos hacer unas cosas y esas cosas requieren organización. Y justo ahí, cuando ocurre ese fenómeno, es donde tenemos el espacio para escribir nueva información. Entonces, las habilidades, estas son necesidades y por tanto estimulan la necesidad innata que tiene el cerebro de aprender todo el tiempo. Nuestro cerebro quiere aprender todo el tiempo. Así que lo que ocurre es que cuando le das aquello que busca, lo integra automáticamente. Es decir, siempre me gusta decir este ejemplo y sé que soy muy pesado, pero una vez aprendes a ir en bicicleta, nunca más
podrás no saber ir en bicicleta. Y una vez sabes ir en bicicleta y cuando coges las curvas no caerte, nunca más te caes de la bicicleta. Pero si tienes a alguien que te dice que para ir en bicicleta tienes que usar solo una mano o que tienes que coger el manillar con los dientes, pues claro, la cosa se complica, ¿no? Porque tienes dos manos, ¿para qué vas a cogerlo con los dientes? Pues eso es exactamente lo que pasa con la voz y el mundo de la voz. Todo el rato, todo el rato. Entonces, como lo que vamos a hacer es reprogramar el sistema o enseñarle nuevas formas al sistema, hablamos de lecciones y no de ejercicios. Porque si recordáis, no estamos trabajando con los músculos. Los músculos son la forma de introducir nueva información en el sistema, pero no son lo importante. Si pudiéramos ir a Matrix y nos pudieran conectar la cosa esa aquí detrás para meter la información, no haría falta usar los músculos. De hecho, sería más fácil. Así que no son ejercicios porque no tienen ningún tipo de connotación fitness. Y aquí es donde está la historia, y es que la cantidad de información que llega a esa parte inconsciente, que es la que se encarga de organizar todo el chiringuito, depende de cómo sea tu interacción, y eso pasa por el consciente. Por eso hay una serie de principios que yo os iré diciendo durante las lecciones, pero el favorito mío es el que dice que menos es más. Menos rápido, menos rango, menos fuerza, menos... es lo que hace que la interacción con la lección sea de mayor calidad y por tanto la información que recaudas sea mayor y por tanto el cambio sea sí, más relevante. Cristian está horrorizado. ¿Qué tal? ¿Sí? Vale, y finalmente, solo os quiero decir, ¿por qué digo que no es un training? Pues muy fácil. Primero porque estamos hablando de aprendizaje y desarrollo motor básico. Es decir, cuando somos bebés y acabamos de nacer, como este tan mono que he puesto aquí, este es el sistema que utilizamos para desarrollar todas las habilidades motrices que realizamos hoy en día. Aprendemos a movernos, aprendemos a caminar, aprendemos a todo gracias a este desarrollo motor básico que utilizamos. Así que el sistema lo entiende y lo integra. Y un bebé no muscula nada para poder caminar. Simplemente aprende cómo funciona todo lo que tiene y descubre todo lo que tiene. Y eso le lleva a tener interés y motivación por el descubrimiento. Eso es lo que voy a intentar que os pase a vosotros. Ya veremos si lo consigo. Pero básicamente utilizamos este sistema porque cantar es normal. No estoy nada de acuerdo con esta gente que dice que los cantantes son atletas, que tienen que entrenar mucho, porque tener un concierto es como correr una maratón y todas estas cosas. Yo no estoy de acuerdo. No es mi experiencia. Nunca en la vida. ¿Sí? O hay que vocalizar 35 minutos cada día. Todas estas cosas. No, para mí no. Para mí cantar es normal. Es como caminar, es como respirar, es como ver, es como cualquier otra función. Ahora, si esas funciones no están bien organizadas, entonces cuestan y entonces necesitas la fuerza. Pero intentaremos que eso no sea así. Hopefully, en un par de meses no será así. Porque cuando todo es fácil, es porque está organizado, el trabajo de las estructuras es proporcional y por tanto es eficiente. Y eso quiere decir que sigue la jerarquía funcional. ¿Y quién conoce esa jerarquía funcional? Es nuestro amigo, el sistema, o también llamado cerebro. Entonces, nuestra excusa
serán estas cualidades que vamos a tomar como 4 funciones básicas para cantar, ¿no? Las 4 cualidades del sonido en general son la intensidad del tono, el timbre y la duración. Pero nos vamos a centrar solo en las 2 primeras, en la intensidad y en el tono. Así que vamos a utilizar la excusa de quiero cantar fuerte o quiero cantar flojo, quiero cantar agudo, quiero cantar grave. Y probablemente los que no sepáis mi facilidad para complicarme la vida, penséis, qué chorrada. Pero ahora veréis, porque cada una de estas 4 opciones van a implicar 6 clases. Madre mía, 6 clases. 6 clases, os lo juro. Y las primeras 6 clases tratan sobre el fuerte. El agudo será el último, pero os doy el fuerte, que es lo que quiere todo el mundo, cantar fuerte, así os relajáis y luego podemos ir con el flojo y con el grave, que es lo que no quiere hacer nadie. En fin, fuerte, serán 6 clases. Exploraremos estos 3 componentes básicos. La faringe, que es mi amiga, faringe. Las cuerdas vocales y el paladar. Luego haremos una lección que busca la relación esqueletal de estos 3 componentes en torno a la habilidad. Porque claro, si recordáis, tenemos esqueleto y se supone que es el que nos sostiene. Se supone que el esqueleto nos sostiene y que los músculos nos mueven. Pero claro, cuando te duele la espalda te dicen que tienes que hacer más ejercicio porque tienes que tener los músculos más fuertes. Ya, pero no era el esqueleto el que me sostenía. Pero claro, si los músculos están preocupados de sostenerte, no te pueden mover. Entonces, claro, ahí es donde hay problema. Entonces, en relación a estas 3 cosas, aunque vosotros no lo encontréis ahora mismo en la relación, están relacionados cabeza, pelvis y columna. Y haremos una lección muy maja que relacionará estas 3 clases que ya habremos hecho con estas 3 partes. Y luego pasaremos a inhibir la recesión. Claro, tú trabajas con el cerebro, pero el cerebro no solo lo utilizas para cantar. Bueno, creo. Haces muchas otras cosas durante el día y muchas de esas cosas utilizan las mismas partes que utilizas para cantar, pero las utilizan de una forma un poco deficiente. Entonces, todo aquello que has programado durante la clase de Sprint Vocal Training puede ser que haya una recesión. Es decir, por ejemplo, tú puedes hacer una lección de mandíbula maravillosa que te deja la mandíbula. Bueno, esto es una maravilla. No había tenido nunca así la mandíbula. Y luego te vas a comer palomitas. O quicos. Te vas a comer quicos. ¿Quiere decir eso que no debas comer quicos? No, sí. Comer quicos es normal. Lo que pasa que probablemente tu forma de comer quicos haga que esa mandíbula se vuelva a tensar. Y vuelva otra vez al estado en el que estaba antes de hacer toda aquella lección. Entonces, incluiremos una parte, que no será de comer quicos, pero incluiremos una parte en cada módulo para inhibir un poco esa recesión. Y luego ya la última clase que haremos es conformar la cualidad. Es decir, basados en estas 5 clases anteriores, formaremos la cualidad. Bueno, es igual, ya demasiado bla. ¿Más o menos? ¿Sí? Vale. Entonces, último, como trabajamos con el cerebro y se producirán cambios, esos cambios se producirán siguiendo ese orden jerárquico, con lo cual será el inconsciente el que genere esos cambios. O sea, los cambios ocurren antes de que tú te das cuenta de que han cambiado. Entonces cantas y te das cuenta de que ha cambiado. Pero claro, para saber qué ha cambiado necesitas saber cómo estaba antes la cosa. Entonces lo primero que vamos a hacer es que cojáis vuestra canción y la cantéis. Os recomiendo 2 cosas importantes. Una, coger el tono siempre. Coger el tono de un karaoke o de un instrumento o tocáis una nota, lo que queráis, pero no cantéis a capela así sin ton ni son. Y si lo hacéis, buscar en qué tono estáis cantando. ¿Por qué digo esto? Porque lo que oyes tiene que ver con lo que haces.
Se llama psicoacústica. Entonces, muchas veces, cuando la cosa se pone más fácil, tienes la sensación de que estás cantando más grave de lo que cantabas antes. Pero es solo una sensación porque te cuesta menos esfuerzo. Entonces es importante que sepas en qué tono cantabas para que realmente se produzca esto, porque si no la gente acaba las clases cantando 5 tonos por encima. Entonces, claro, siempre es difícil. ¿Sí? Y luego, 2, os recomiendo que cojáis el móvil y os grabéis. Os grabéis. Y probablemente sean 3, 4 veces cada clase. Entonces estaría guay si pudierais encontrar una forma de grabaros y guardar esos vídeos, no borrarlos. ¿Sí? Si no queréis que sea en vídeo porque ocupa mucho, no sé dónde lo voy a poner porque no tengo disco duro, y claro, ahora me voy a comprar un disco duro extraíble porque claro, pues lo que podéis hacer es grabaros en audio, también nos sirve. Pero en vídeo sería lo óptimo. ¿Sí? Ok, entonces coger vuestra canción y cantarla. Va, y ya empezamos que hay gente que ya está espantada. Por Dios, ¿dónde me he metido? Ok, y si ya tenéis suficiente, pues descansar un momento. Entonces, el primer componente que vamos a explorar es la faringe. La faringe es un espacio, es básicamente un tubo que recorre desde la parte de atrás de la nariz hasta la parte de atrás de la boca, hasta la parte de atrás de la garganta. Es todo este tubo. Y este tubo tiene unas características muy interesantes son las que vamos a
explorar durante esta clase. Pero básicamente la faringe se constituye como un centro de conexiones en primera instancia. ¿Por qué? Porque conecta la columna vertebral con hola, he vuelto. No sé qué ha pasado. Bueno, anyway. La faringe conecta la columna vertebral con la garganta y sus cartílagos, este hueso famoso de la garganta que veremos cuál es, y se conecta a los lados de la nariz y la boca. Con lo cual es capaz de regular perfectamente todo lo que ocurre en el sistema vocal basándose en el espacio. Aparte de que al estar conectada a la columna vertebral nos provee de una estabilidad que utilizando cualquier otra cosa no tendríamos. ¿Sí? Entonces, empezar por intentar coger aire por la nariz y por la boca a la vez. Es decir, que al respirar el aire pueda entrar por la nariz y por la boca, y al expirar pueda salir por la boca y por la nariz a la vez. ¿Hay gente que le cuesta esto al principio? Tomáoslo con calma. Hay gente que le ayuda a pensar que va a roncar. Como si fuerais a roncar, pero no ronquéis. ¿Sí? Y utilizar el frescor del aire para intentar sentir el camino que recorre. Probablemente notar los labios y notar los agujeros de la nariz sea fácil, pero en el momento que llevamos la atención más atrás, la cosa se complica. Entonces, intentar en la medida de lo posible utilizar ese frescor que entra para sentir esta pared de aquí atrás. Es decir, si os pudierais meter un dedo en la nariz, no lo hagáis, porque es muy desagradable. Pero si os pudierais meter un dedo en la nariz así recto hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y tocar la parte de atrás de la nariz, pues ahí. Y si os pudierais meter un dedo en la boca, que se puede, y tocar la pared del final de la boca, pues ahí. Exacto como el PCR, exacto, donde tocan con el PCR, en esa zona tan agradable. Pues intentar notarlo a través del frescor del aire, que es mucho más agradable que el bastoncillo. Y fijaos qué percepción tenéis, si tenéis alguna. Porque es posible que notéis que la boca la tenéis mucho más presente, la parte de atrás de la boca, y probablemente notéis que tenéis más presente un lado que el otro. Es decir, es posible que notéis más frescor en un lado de la parte de atrás que en el otro, más a la izquierda o más a la derecha. Todo esto es información interesante. Y luego lo mismo pasa por la nariz, en la parte de detrás de la nariz. ¿Dónde notáis más frescor? Y fijaos si coincide con el lado de la boca o no. Es decir, ¿notáis más frescor en el lado izquierdo de la boca? ¿Y también notáis más frescor en el lado izquierdo de la nariz? ¿O en cambio es a la derecha? Suele ser el mismo lado. Y entonces fijaos si realmente es que no hay espacio o es que no lo notáis, porque son dos cosas diferentes. Puede ser que no lo notéis, it's fine, o puede ser que no haya espacio. ¿Sois capaces de apreciar la diferencia? Ok, entonces seguir ahí, prestando atención al lado donde hay más percepción y gradualmente quiere decir muy despacio, girar la cabeza hacia el lado contrario. Es decir, yo tengo más percepción en el lado izquierdo, pues giraré un poquito la cabeza hacia la derecha. Y seguir prestando atención a la percepción de ese espacio.
Y fijaos si el espacio se hace más grande o no. Y seguir prestando la atención y volver con la cabeza al centro. Y fijaos si se hace más pequeño. Ir y volver 2 o 3 veces. Y encontrar cuál es el grado de giro que genera mayor espacio en ese lado. Y quedaos ahí. Y entiendo que la mayoría sentís más espacio en la boca, ¿no? En la parte de faringe que está a la altura de la boca. Entonces, en ese lado, levantar gradualmente un poquito la cabeza y notaréis que el punto o el espacio de la parte de atrás de la boca donde sentís más espacio se hace más grande todavía. Probablemente no necesitéis levantar mucho la cabeza, pero encontrar cuánto y quedaos ahí. Importante que el aire entre todo el tiempo por la nariz y por la boca, porque si solo entra por una, entonces no pasa nada. Entonces, una vez estáis ahí, inflar las mejillas y dejar que se escape un poquito de aire entre los labios. No mucho. No mucho, recordar que estamos trabajando con el cerebro, no con las mejillas, así que no hace falta romperse las mejillas para inflar las mejillas. Entonces, mantener las mejillas infladas sin romperlas y hacer un poquito más de presión, aumentar la presión de aire un poquito, empujando más aire y cerrando los labios un poquito más. Y entonces, de repente, separáis los labios, es decir, explotáis. Exacto. Y volver a hacerlo otra vez. Que sea raro no quiere decir que sea difícil. Quiere decir que es extraño, pero ya es eso. Volvéis a inflar las mejillas, sacáis aire entre los labios y de repente lo explotáis. Exacto, separáis los labios de repente. Y volver. Es importante que haya un poquito de presión de aire para que se inflen las mejillas, porque eso es lo que creará reacción. Es normal que estéis desubicados, está bien, no os preocupéis. Ok, entonces ahora volver al centro y volver a respirar por la nariz y por la boca. Y fijaos si ahora de repente y mágicamente tenéis más espacio todavía donde ya lo había. Y más percepción. ¿Qué me decís? ¿Quién tiene más espacio? Ok. Ok. Volvamos. De nuevo. Respira por la nariz y por la boca, prestar atención al espacio y volver a girar la cabeza al lado contrario a donde tenéis más espacio. No os confiéis porque probablemente ahora necesitéis girar la cabeza menos que antes. Cogéis aire por la nariz y por la boca a la vez. Es importantísimo esto. Y para que el aire entre por la boca tiene que estar abierta, claro. Perdón, ¿es nariz y boca a la vez? Ajá. ¿O vamos alternando nariz y boca? Todo a la vez. Y entonces ahí levantáis un poquito la cabeza, poco a poco, en el lado. Encontráis el lugar donde hay más espacio, en la parte de atrás de la boca. Por ejemplo, en el caso de Ana será el lado derecho, en cambio, en el caso de Chase será la izquierda. Y ahí infláis las mejillas. Si antes las habéis inflado muy fuertemente, ahora inflarlas más flojitas. Y si antes las habéis inflado muy flojitas, inflarlas un poquito más fuerte. Sacáis aire entre los labios. Es importante que no sea apnea,
sino que haya flujo de aire, pero muy poquito. Y entonces de repente, ¡pa!, explotáis. Exacto. Ok, y volver al centro, respirar por la nariz y por la boca. Estoy yendo muy lento ahora, pero aposta para que os ubiquéis. Luego iremos más rápido. Volver a coger aire por la nariz y por la boca y fijaos si hay más espacio. Si alguien no siente más espacio, que no se desespere. No pasa nada. Se puede vivir sin más espacio. No, pero en serio, puede ser que haya más espacio, pero que no lo percibáis. Aquí es donde va bien que sea un grupo, ¿sabes? Porque la gente que dice que sí hace sentir mal a la que no, y entonces la que no acaba siendo que sí por presión de grupo. Ok, muy bien. Entonces ahora, además de poder hacer el espacio más grande, la faringe, como es un músculo, también puede hacer el espacio más pequeño, que es lo que hacen los músculos cuando se contraen, ¿no? Entonces, para contraer la faringe, lo que podemos hacer es estrechar el espacio y eso hará que la faringe se contraiga. Para hacerlo, podemos hacer ruido con la respiración. Podemos hacer el ruido que hacen los perros cuando están cansados. ¿Probar a hacer este ruido un poco? También es niña diabólica en película de miedo. Mis papás murieron hace mucho tiempo. Ajá. Y fijaos a ver si podéis notar cómo el tubo, la parte de atrás de la boca y la parte de atrás de la nariz se estrechan. Se hacen más estrechas. Entonces, si lo tenéis, este ruido maravilloso y tan agradable. Ok, entonces ahora volver a girar la cabeza hacia donde estabais y la levantáis en el mismo sitio donde estabais y hacer el ruido con la respiración ahí. Recordar que debe de ser por la nariz y por la boca, ¿eh? A la vez. Y fijaos a ver si podéis sentir cómo se estrecha ese espacio, se hace más pequeño. Fijaos que no es una J, ¿eh? Hay gente que hace J. Hay gente que está haciendo J. No es esto. Es una vocal. Es una especie de A. ¿Sí? Y fijaos si podéis sentir cómo el espacio que antes se había hecho más grande, ahora se ha hecho más pequeño. Entonces ahora dejar de estrechar, pero quedaos ahí con la cabeza. Y ahora volver a inflar las mejillas. Volver a inflar las mejillas, dejáis que se escape aire entre los labios y ¡pum!, explotáis. 2 o 3 veces. Probar diferentes presiones. Ok, descansar un momento. Volver al centro. Y coger aire por la nariz y por la boca y fijaos si ahora los que notaban que no había más espacio ahora sí que lo notan o todavía se resisten. ¿Qué tal? A ver. Mi cuerpo quiere hacerlo grande, no quiere hacerlo pequeño. Right. Mucho más agradable, grande que pequeño. Más que nada porque si es pequeño te ahogas. ¿Sí? ¿Todo el mundo siente que hay más espacio ahora ahí? ¿Sí? Ok. ¿No? ¿Todavía no? Ok, no pasa nada. No te vas a poder resistir. Ok, ahora sostener una M, el sonido de una M. Y fijaos si podéis relacionar
ese cuadrante en el que ahora hay más espacio con más vibración. Y mientras sostenéis esa M, volver a girar la cabeza hacia el mismo lado y volver a levantarla, lo mismo que hacíais antes, y fijaos si la vibración viaja hasta ese cuadrante. ¿La M es con sonido? Sí. Vale. ¿Qué tal? No sé si os estáis aburriendo o estáis muy concentrados. Lo primero, lo primero. Ok, entonces quedaos en ese lado donde estáis, dejar la M y respirar por la nariz y por la boca a la vez. Ajá. Controlar el espacio, pero no solo el espacio que hay en la parte de atrás de la boca, sino prestar ahora atención al espacio que hay en la parte de atrás de la nariz. Entonces veréis que ese espacio está tremendamente pequeño. Entonces, poco a poco, en ese mismo lado, ir bajando la cabeza, como si mirarais un poquito hacia abajo. Es decir, acercando la barbilla al pecho. Ajá. Y fijaos a ver si podéis sentir cómo entonces ahora el espacio en la parte de atrás de la nariz se ha hecho más grande. No tenéis por qué, ¿eh? Y entonces, claro, en la nariz no tenemos mofletes, pero tenemos dedos que nos sirven. Entonces, tapar completamente el agujero del lado que no estamos haciendo. Es decir, si yo giro la cabeza hacia la izquierda, estoy haciendo si giro la cabeza hacia la derecha, estoy haciendo el lado izquierdo. Si giro la cabeza hacia la izquierda, estoy haciendo el lado derecho. Con lo cual, tapáis completamente el que no estamos haciendo. Y luego colocáis un pulgar cubriendo un poquito el del lado que estamos haciendo. Tapáis completamente el lado que no estamos haciendo y colocáis un pulgar en el agujero de la nariz del lado que estamos haciendo. Al revés, Ana. Al revés, Ana. Exacto. Javi, si yo estoy en el lado izquierdo, me tengo que tapar el derecho. Tapas el izquierdo, exacto, y pones el pulgar en el derecho. Exacto. Vale. El pulgar está ahí simplemente para dificultar un poco la salida del aire. Entonces vais a sacar aire por ese agujero de la nariz, creando el mismo efecto que creaban las mejillas. Es decir, se hincha la nariz un poco. ¿Sí? Entonces, acumuláis ahí un poquito de presión y quitáis el dedo de repente. 2 o 3 veces. Ahí sí dejamos de sacar aire por la boca. Sí, sí. Ahora no saquéis aire por la boca. Igual que cuando inflábamos las mejillas nos sacábamos aire por la nariz. ¿No? Es lo mismo. Tapáis con el dedo, creáis un poquito de presión, siempre se escapa un poco de aire. Recordad, es importantísimo esto, ¿eh? Y entonces de repente retiráis el dedo rápido. Ajá. 2 o 3 veces. El aire sale solo por la nariz. Veo gente que infla las mejillas no se inflan. La boca está anulada. Y entonces ahora destapáis y volvéis a coger aire por la nariz y por la boca y fijaos si ahora notáis más espacio en la nariz. ¿Sí? Lo podéis repetir 2 o 3 veces más si no lo tenéis claro. Yo no tengo claro lo de coger aire por la nariz y por la boca a la vez. Es como si roncaras. Creo que no Si, ronco. si yo ronco, hago así. Ujú. Entonces el aire, fíjate, está entrando por los dos sitios, ¿no? Y está entrando también por la boca. ¿Sí? Es un poco rudimentario, pero igualmente es normal que sea difícil y cuento con ello.
Quiero decir, lo iremos aclarando estos días. Ok, y si lo tenéis, volver al centro, respirar y fijaos a ver cuánto espacio tenéis ahora. Fijaos cuánto espacio tenéis en ese lado y cuánto espacio tenéis en el otro lado. Entonces, si os acordáis, antes cuando lo estábamos haciendo con la boca, hemos estrechado la faringe también, ¿no? Para notar que era tener menos espacio. Claro, tenemos que hacer ese ruido por la nariz. Y eso suele ser un poco más complicado. Entonces, hacerlo primero por la nariz y por la boca, como hemos hecho antes. Y poco a poco cerráis la boca. El ruido proviene de la parte de atrás. Es decir, si haces... no sirve. No es aquí delante el ruido, no son los agujeros de la nariz, es la parte de atrás que se estrecha. ¿Sí? Entonces tomaos el tiempo de hacerlo 2 o 3 veces. Es como cuando duermes con alguien que hace ruido al respirar, que es súper desagradable, pues es esto exactamente lo que hace. Sí, cuando despertéis a la persona, ¡deja de estrechar la faringe, hombre! Tony lo hace, ¿ves? Es un muy buen cantante. Nocturno. Ok, si lo tenéis localizado, volvéis al lado donde estábamos, bajáis la cabeza y estrecháis la faringe ahí con la respiración. Y fijaos a ver si podéis notar cómo es ese cuadrante el que se está estrechando. Y entonces dejar de estrechar si lo tenéis y cogéis aire por la nariz y por la boca y fijaos a ver si notáis más espacio en ese cuadrante. Y antes de volver al centro, volvéis a tapar el agujero que no usamos, colocáis el pulgar en el lado que sí que usamos e infláis la nariz y de repente liberáis. Si tenéis mocos será más divertido. Y volver al centro. Y respirar, a ver qué tal. Y fijaos si notáis más espacio, más presencia, como dice Chenia. Más presencia en la zona en general. Genial. Y más siempre lo tiene tapado. Vale. Es posible que se os destapen los agujeros de la nariz haciendo esto, ¿eh? Porque pensar que la musculatura de la faringe que está en la parte de atrás de la nariz moviliza las mucosas y hace que cambien, que se retraigan. Ok, entonces ahora solo nos falta, bueno, sostener una M y fijaos si notáis la diferencia haciendo la M ahora. En las vibraciones, en el sonido. ¿Sí? De hecho, podéis girar la cabeza hacia el lado donde estábamos y mientras sostenéis la M, levantáis un poquito y bajáis un poquito la cabeza. Y fijaos si notáis cómo las vibraciones viajan de la parte de atrás de la boca a la parte de atrás de la nariz. El sonido cambia también. Veo gente asustada, no os asustéis. Ya os he dicho que es algo muy diferente. No pasa nada. Cuento con ello, no os preocupéis.
Cuento con ello. Ok, entonces ahora ha llegado el momento de poner las dos cosas juntas. ¡Yeah! Entonces, girar la cabeza hacia el lado donde estabais. Tapar la nariz del lado que no estábamos haciendo. Y colocar el pulgar. Ahí. Entonces se trata de que hinchéis la nariz y las mejillas a la vez, dejando salir un poquito de aire por ambos. Tomaos el tiempo necesario porque al principio no es fácil. Pero no pasa nada, para eso estamos aquí. Debe salir aire entre los labios y entre el dedo y la nariz. Fijaos en cuánta resistencia están haciendo los labios. Sí, reduce la presión. Eso es que haces demasiada presión. Menos presión. La historia es, la resistencia que crean los labios debe ser la misma que crea el dedo. Si hay más resistencia en el dedo que en los labios, el aire saldrá por la boca solo. Si hay más resistencia en los labios que en el dedo, el aire saldrá solo por la nariz. ¿Sí? Se trata de igualar las resistencias para que el aire pueda salir por los dos lados a la vez. Y entonces, otra cosa importante es que no tengáis la cabeza ni para arriba ni para abajo. Porque si tenéis para abajo, estaremos más en la nariz, si tenéis para arriba, estaremos más en la boca. ¿Sí? Lo más en la línea del horizonte posible. Y entonces una vez lo tengáis ya sabéis qué hacer. Explotáis. Abrís la boca y quitáis el dedo. Varias veces. Y entonces ahora es cuando viene lo interesante. Si levantáis un poquito la cabeza, veréis que se inflan más las mejillas que la nariz automáticamente. ¿Probarlo? Levantar un poco la cabeza. Hay más presión en las mejillas que en la nariz. Solo, ocurre solo. Y explotar ahí. Y veréis que de repente tenéis más espacio en la parte de atrás de la boca. Y ahora, evidentemente, haremos lo mismo abajo. Probar a inflar abajo. Y veréis que de repente y automáticamente sale más aire por la nariz. Entonces volver al centro. Y respirar. Y fijaos que ahora tenéis más espacio, ¿no? Y sostener una M de nuevo. Y fijaos cómo están las vibraciones. ¿Estáis bien o necesitáis que descansemos un segundo? ¿Bien? Ok, hacemos una variación más y cantaréis, ¿vale? Para ver la historia. Pero quedaos con qué nota habéis hecho con la M. Tenéis la nota, ¿eh? Entonces, girar hacia el lado
¿Cómo podemos tener la nota? Perdón por la Pues si estás pregunta. haciendo pues quedarte con que es y no es ni es sino esa. Y entonces, ¿el qué? La M de ahora está en una nota más aguda. Anda, fíjate. Girar hacia ese lado, volvéis a inflar nariz y boca y cuando explotéis, ponéis voz. Mismo lado, sí. Vuelvo de nuevo. Infláis y cuando explotéis, ¡pa! ¡pa! 2 o 3 veces. Y fijaos dónde notáis tiki tiki. ¿Qué quiere decir tiki tiki? ¿Dónde notáis cosas? Vibración, trabajo, espacio. Y entonces ahora hacer lo mismo, pero mirando un poco hacia abajo. Y fijaos a ver qué es lo que cambia al explotar. Y luego mirar un poco hacia arriba. Y hacer lo mismo. ¡Pa! ¡pa! Y volver al centro, respirar por la nariz y por la boca. Vamos a ver qué pasa. Para arriba me suena mucho más, es normal. Todo es normal realmente. Lo que no es normal es si a alguien le explota la cabeza o le sale sangre por la oreja. Eso ya no. Pero todo el resto es normal. Respirar y fijaos en cuánto espacio. Ahora vamos a cantar ya. Pero quiero hacer una cosa más. Volver a girar la cabeza, volver a colocar todo el chiringuito. Y ahora fijaos, mientras sopláis, el abdomen se activa un poquito hacia adentro. Fijaos si lo notáis. Es normal, hay presión. ¿Sí? Entonces ahora cuando explotáis, el abdomen se suelta. Hacerlo varias veces. Ahora lo organizamos. Pero primero, infláis nariz y boca y soltáis. Y fijaos en el abdomen. Se activa y ¡pum! Se relaja. Entonces aseguraos que cuando se activa hacia adentro y cuando se libera hacia afuera. De hecho, cuando explotáis, acompañarlo hacia afuera un poquito. Sacar la barriga. Y ahora, cuando explotéis, poner voz. Con el abdomen hacia afuera. ¡Pua!
Y probablemente ahora entendáis por qué se llama fuerte el módulo. Fijaos en cuánto cuerpo y cuánto brillo tiene esa voz al explotar. Podéis alargarlo un poco más si queréis. ¡Pa! Para que os dé tiempo a escucharlo. Cuánto cuerpo y cuánto brillo tiene esa voz. Y ahora bajar un poco la cabeza. Exacto. Bajar un poco la cabeza y explotar con la cabeza hacia abajo. Lo mismo. Mientras hay presión de aire, el abdomen va hacia adentro y cuando liberáis, abdomen va hacia afuera y ponéis voz. Y luego levantáis la cabeza y hacéis lo mismo. Y fijaos cómo según dónde está la cabeza, el sonido varía. Probablemente con la cabeza hacia abajo tenga más brillo y con la cabeza hacia arriba tenga más cuerpo. Yes. Tenéis que hacer que vaya como queremos. O sea, es posible que os vaya al revés. Y no está mal. Pero el propósito, para que cumpla el propósito que tenemos, necesitamos que vaya hacia afuera cuando soltáis. Ok, volver al centro, sostener una M y fijaos cómo suena. Y entonces coger el móvil o lo que sea, con lo que sea que os grabarais, coger el tono o poner el karaoke o lo que queráis y cantar. Y fijaos qué tal.
¿Qué tal? ¿Alguna diferencia? Mucho mejor. Ok. La razón por la que hacemos un lado es para notar la diferencia entre un lado y el otro. Así que es posible que notéis que hay un lado que está atrofiado ahora. Es la intención. En los graves estaba más relajada. En los agudos no. Ok. Paso res. Pero porque estoy reventada. Ay, Dios mío. Nada que ver. Ok. ¿Qué más? Yo voy peor, Javi. Ok. Ya sabes que es posible. Ya, pero no me gusta. No pasa nada. Ahora haremos el otro lado y irás mejor. Noto la parte no trabajada ultra atrofiada. Exacto, esa es la idea. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues yo notaba que en todo el lado trabajado, la parte del abdomen y todo lo que es el cuello, la respiración y todo está mucho más relajado y mucho más proporcional. La respiración se vacía menos porque todo está... O sea, es que ya lo trabajé con María Costas. Ah, Entonces, como que amigo, tú ya... juegas con ventaja. Sí, entonces, pero sí, sí lo estoy notando un montón ahora. Guay. Ok. Ah, tenemos viajes por ahí, interestelares. Está bien, es bueno, es normal. Vale, pues ¿qué? ¿Vamos al otro lado? Ok, respirar por la nariz y por la boca. Notar la diferencia entre un lado y el otro. ¿Alguien habla? Perdón, que no tengo la micro. Si tienes dos dispositivos a la vez, tienes que quitarle el volumen a uno también. No solo mutear uno, sino quitarle el volumen a uno. No sé por qué lo dices. Que yo noto como la voz como más tubular, como si fuese un tubo, Ujú. como los medios y los graves, como si se escapase el aire y dijese, no, espera. Puede ser, puede ser. Por eso el próximo día, el miércoles, vamos a por las cuerdas, precisamente por eso. Porque la faringe tiene mucha influencia en las cuerdas. Entonces es posible que de alguna forma se quede como descolgado. Ok. Pero no pasa nada. Ok, entonces ahora, poco a poco respirar por la nariz y por la boca, notar el espacio e ir girando la cabeza hacia el otro lado, hacia el lado contrario. Y encontrar el lugar donde se expande el lado que no hemos hecho. Es posible que no tengáis que girar la cabeza tanto como en el otro lado. Entonces, una vez estéis ahí, en este lado vamos a ir diferente y vamos a ir más rápido, las dos cosas. Entonces, tapar nariz y boca y sacar aire por los dos. Y fijaos así automáticamente por dónde sale más aire, si por la nariz o por la boca. Y probablemente os deis cuenta que coincide con dónde notáis más espacio.
Es decir, si notáis más espacio en la parte de atrás de la boca, probablemente os salga más aire por la boca que por la nariz. Entonces, encontrar la forma, utilizando los labios y el dedo, de equilibrarlo, que salga la misma cantidad de aire por la nariz que por la boca. Y una vez lo tengáis, lentamente levantar la cabeza. Y fijaos cómo de repente empieza a salir más aire por la boca que por la nariz automáticamente. Y luego, poco a poco, bajáis. Y fijaos a ver si notáis cómo cambia y empieza a haber más presión, sale más aire por la nariz automáticamente. Entonces, quedaos ahí abajo y abajo explotáis. Abajo explotáis. Solo aire, ¿eh? De momento. Pero que se oiga el... Y fijaos en el abdomen. Y fijaos si el abdomen está haciendo lo que queremos ya automáticamente. ¿Sí? Es inteligente el abdomen, ¿has visto? Aprende más rápido que vosotros. Y entonces poco a poco levantar la cabeza y hacer lo mismo hacia arriba. Y entonces poco a poco volver al centro, encontrar el centro, explotar en el centro. En el centro quiero decir, pero girados todavía, ¿eh? Con la cabeza girada todavía, pero el centro con respecto a arriba y abajo. Y ahora al explotar, que el abdomen va hacia afuera, poner voz. Y fijaos como de alguna forma empieza a tener sentido el que el abdomen vaya hacia afuera con el que haya voz, con el explotar. Y fijaos como cuando explotáis, la voz sale por la nariz y por la boca, no solo por la boca. Importante esto. La voz sale por la nariz y por la boca a la vez. Entonces ahora seguir ahí y levantar un poco la cabeza. Y explotar ahí. No debería, Ángeles. Si rasca un poco la voz, pueden ser varias cosas, pero probablemente sea que
estás acumulando demasiada presión antes de explotar y que el abdomen no está yendo hacia afuera. Realmente. Entonces, fijaos que al levantar la cabeza y explotar, sale más voz por la boca. Ok, entonces, siguiendo eso, si ahora bajáis la cabeza, probablemente salga más voz por la nariz. Y volver al centro, descansar. Y este tío decía en la introducción que esto no es fitness. Joder. Respirar por la nariz y por la boca y notar el espacio. Fijaos qué tal. Y sostener una M y fijaos cómo son las vibraciones ahora. Y fijaos que si ahora, mientras sostenéis la M, porque ya está todo conectado, si mientras sostenéis la M levantáis la cabeza, la M tendrá más cuerpo. En cambio, si bajáis la cabeza, tiene más brillo. ¿Sí? Ok. Respirar y notar el espacio. Ah, bueno, lo que vibre, me da igual. Respirar y notar el espacio y fijaos a ver si se han equilibrado un poco o si tenéis más percepción ahora. Sí, claro. Si se han equilibrado, quiere decir si se han equilibrado un poco más, ¿eh? Mi intención no es que quedéis equilibrados, porque entonces quiero que estéis perturbados hasta el miércoles. Si os fijáis aquí, esto sería una representación esquemática, ¿no? Tendríamos las fosas nasales, la boca, la garganta y todo esto de atrás sería la faringe, ¿no? Si os fijáis, cuando la cabeza gira hacia un lado, como la columna vertebral está aquí detrás, cuando esto gira hacia allí, lo que pasa es que todo este espacio de este lado se estira. Bueno, ya veis que el dibujo no es una de mis cualidades, pero para que lo entendáis más o menos, ¿sí? Y cuando giramos hacia el otro, pues ocurre lo contrario. Lo mismo pasa cuando vamos hacia arriba, ¿no? Como está la columna aquí, cuando esto va hacia arriba, este espacio se hace más grande. Y lo mismo ocurre cuando vamos hacia abajo. ¿Sí? No es ningún misterio. Estupendo. Muy bien. ¿Queréis cantar? A ver qué ha pasado. Venga, cantar. Ahora sabéis, claro, si sabemos que la cabeza tiene efecto en el espacio, si yo, uy, Javi, siento que tengo mucho espacio a la derecha, siento que tengo mucho espacio a la derecha y canto. Y hacemos todo este proceso, la izquierda, no sé qué, no sé cuántos. Y ahora cuando vuelvo a cantar, vuelvo. No sé por qué siempre siento espacio en la derecha. Sí que sabes por qué. ¿Sí? Que no es nada malo, pero
Y lógicamente lo mismo pasa con arriba y abajo, ¿no? Es que siento mucho espacio en la boca y poco en la nariz y canto así, pues... Ok, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Bien? ¿Mm? Ok. ¿Los que no mejorabais los agudos, mejoran los agudos ya por fin? ¿O no? ¿No? Sí, no, sí, sí, no, 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 sí, sí, sí. ¿Sigues desubicada, Mercedes? Ok. Sprint vocal breaking. Mucha más presencia en la nariz. ¡Aleluya! Yo tengo el lío con el abdomen. Si presta atención a él. Ah, no, no, pero cuando cantas, cantas, ¿eh? Olvídate. Cuando cantas, cantas. ¿Sí? Si no estamos metiendo por ahí el consciente y está liando la parda. O sea, la idea es respetar siempre ese equilibrio, ¿no? O sea, durante la lección vas introduciendo información a través del consciente, pero al inconsciente. Porque claro, no entiendes por qué funciona esto, ¿no? Es parte de la gracia. Entonces van introduciendo y luego cuando cantas, a ver qué pasa. Ahora, claro, en general, si cuando cantáis intentáis hacer las mismas cosas que habéis hecho siempre, ocurrirá. ¿Sí? O sea, se trata de automatizarlo de alguna forma un poco, para que el criterio no sea tan cabroncete. Ok, vamos al centro. Poner ambos dedos en la nariz y sacar aire por entre los labios y por los dos agujeros de la nariz. Y primero de todo, equilibrar la cantidad de aire que sale por la nariz y la cantidad de aire que sale por la boca, es decir, ese arriba-abajo. ¿Sí? Entonces, usando los dedos y los labios, conseguir que salga la misma cantidad de aire por la nariz y por la boca. Evidentemente la cabeza está en el centro, o lo más en el centro posible, ¿sí? Y luego fijaos en si hay una mejilla que tiene más presión y un agujero de la nariz por el que sale más aire. Y fijaos a ver cómo podéis igualar eso también. De nuevo, fijaos que la mayoría no tenéis la cabeza en el centro en términos de izquierda y derecha. Entonces, fijaos a ver cómo podéis encontrar el lugar en el que la nariz se alinea con el esternón. Esto no es y esto tampoco. Centro, centro, centro. Y fijaos si eso os ayuda a equilibrar a los dos lados. Entonces, en ese punto, seguir sacando aire por la nariz y por la boca y fijaos a ver si podéis hacer ruido con la respiración por dentro. Es decir, el ruido que hacíamos antes para estrechar la faringe si podéis hacerlo por dentro mientras sacáis aire por la nariz y por la boca.
sin variar nada del aire, de cómo está saliendo el aire. sin variar nada del aire. O sea, yo puedo hacer así. Espera, que tengo que quitar el filtro este cada vez porque si no es tremendo. Yo puedo hacer así. Puedo sacar aire haciendo ruido, ¿no? Y yo sigo haciendo ruido atrás. Y lo mismo pasa por la nariz, ¿no? Puedo hacer... ¿Entendéis? Esa es la idea. Pero se deja de escuchar el ruido. Sí, pero tú lo oyes por dentro, ¿eh? Un poco. Sí, sí. Pues Entonces, la en vez de ser... sensación, no lo escuchas de aquí. Exacto, en ¿no? vez de ser el jadeo de un perro, se convierte en el vecino que ha tirado de la cadena, ¿sabes? Cuando el vecino tira de la cadena, ese ruido que oyes de la cadena del vecino, pues es ese. Y entonces se trata de que lo hagáis por la nariz y por la boca a la vez. Y una vez lo tengáis, prestar la atención al abdomen. El abdomen sigue yendo hacia adentro. ¿Right? Ahora entendéis por qué se llama sprint. Y si tenéis todo el chiringuito montado, ahora la idea es explotar. Y cuando explotáis, lo soltáis todo. Soltáis la faringe, soltáis el abdomen, quitáis los dedos, abrís la boca, todo. Fijaos que pasamos de que todo esté contraído a que todo se expanda. ¿Sí? Pasa en la faringe, pasa en el aire, pasa en la garganta, hasta el pato Donald, exacto, lo hace. Pasa en el abdomen, todo. Entonces de repente pasáis de estar en una ciudad a estar en la montaña, en el monte, respirando el aire fresco. Cuando explotáis, el abdomen va hacia afuera. Y antes de ponerle voz, automatizarlo. Porque aunque ya llevamos un rato y más o menos lo tenéis automatizado, son bastantes cosas. Porque ahora lo que haremos es añadirle voz cuando explotáis. Y le añadís voz. Poco a poco. En cualquier momento abre y lo compruebas. Si no sabes si estás jadeando. O sea, no explotes, simplemente y comprueba. Sin soltar el abdomen, ¿sabes? Entonces ahora hacer, al explotar, poner una nota muy grave. Poner una nota muy grave. Bueno, a ver, tampoco hace falta que sea ultratúmbica. Una nota grave. Y fijaos cómo predomina la boca. ¿Te dais cuenta? Y la expansión es más en la boca también. Ok, ahora no tenéis por qué hacerlo rápido, ¿eh? Podéis hacerlo despacio, el abdomen va hacia adentro, se estrecha la faringe, organizarlo todo antes de explotar. Ahora cuando explotéis, poned una nota más o menos aguda.
Es en la boca. Ajá. Sí, no hay problema. No pasa nada. Lo que decía antes, las cuerdas están variadas, pero como no tenemos el foco en las cuerdas, están un poco desubicadas. Por eso el miércoles tenemos las cuerdas. Ahora hacer una nota más aguda. Y fijaos cómo al explotar predomina la nariz. O si no predomina la nariz, hay más nariz que en el grave, ¿sí? El abdomen va hacia afuera. Entonces, ahora que lo tenéis, coger el tono de vuestra canción y procesad una frase de la canción haciendo esto. Entonces, os tomáis el tiempo con cada nota de primero estrechar la faringe, llevar el abdomen hacia adentro y luego ¡pah!, explotar con la primera nota. Volvéis a hacer y explotáis la segunda nota y así. Poco a poco. Recordar que el título del módulo es fuerte, no bonito. ¿Sí? ¿Puedes repetir, por favor, Javi? Sí. Hacéis lo mismo que hemos estado haciendo ahora, pero en vez de explotar con notas aleatorias, explotáis con las notas de una frase de la canción. Nota por nota. Y ya os digo, no tenemos prisa. Es decir, queremos que el mensaje, recordar que estamos trabajando con el cerebro, no estamos trabajando con la faringe, no estamos trabajando con el abdomen, no estamos trabajando con el cerebro. Queremos que el mensaje para el sistema sea lo más claro posible. No os fitnessifiquéis, que os veo muy rápidos. Tomaos el tiempo de colocar, estrechar, que el abdomen vaya hacia adentro, que haya presión, y luego de explotar con el abdomen hacia afuera. Es importante, porque si llevamos todo este tiempo dándole el mensaje muy claro y ahora al final es crappy, entonces perdemos todo lo que hemos ganado ahora, ¿sí? Y aquí es donde las amigas desubicadas se ubican. Así que tomároslo con calma. Y recordar que no hay nadie de Bilbao. ¿Sí? Que vea gente que lo hace de Bilbao. ¿Sabéis qué quiere decir hacer las cosas de Bilbao? Un poco burras, bestias, un poco bestias. Y ninguno sois de Bilbao. Bueno, a lo mejor te imaginas que Ángeles dice, yo soy de Bilbao. No sé de dónde es Ángeles, pero todo el resto sé que no son de Bilbao. Pero bueno, es igual. Tengo alumnas de Bilbao y les digo lo mismo. De Andalucía, estupendo. Pues nadie es de Bilbao. Estamos procesando para notar ya no solo cómo se expande la faringe, sino cómo se expande más en la nariz cuando la nota es más aguda y se expande más en la boca cuando la nota es más grave. ¿Sí? Lo haremos 300 o 400 veces, o sea que no os preocupéis. Pero siempre de formas diferentes. De hecho, los que habéis hecho clase conmigo, no lo había hecho nunca así antes. Entonces ahora si lo tenéis más o menos ir cogiendo carrerilla. En vez de hacer cada nota, podéis hacer 2 o 3 notas. Seguidas. Cuando explotáis, cantáis 2 o 3 notas.
y volvéis. Y cantáis 2 o 3 notas y volvéis. Y fijaos qué hacéis con la cabeza cuando explotáis. No porque esté mal, está estupendo. Fijaos qué hacéis con la cabeza cuando explotáis. Fijaos como cuando la nota es grave hacéis así, y cuando la nota es agudo hacéis así, no tan grande, pero ahí está la intención. Es lo que os digo. El sistema va recogiendo información. Si luego no guarreas, todo va bien. Se manifiesta. Javi, ¿has dicho cuando es grave para arriba? Ujú. No es para abajo. Ujú. Ok, pausa un segundo. Respirar por la nariz y por la boca. Fijaos en el espacio, en la percepción. Fijaos si va apareciendo algo por ahí atrás o no. ¿Sí? ¿Aparece algo por ahí, Chey? ¿O aún no? Mm. Ya no sé si lo noto o es porque lo has dicho tantas veces. Ok. Vale. Entonces ahora, coger y cantar. Fijaos a ver qué tal. Y entonces lo que haremos es, una vez hayáis cantado, cogeréis y explotaréis solo la primera nota de cada frase. O sea que lo haréis sin música, los que cantéis con música. Pero primero cantar normal, ¿vale? Fijaos cómo es el cantar normal. Y luego colocáis todo esto, el abdomen va hacia adentro, estrecháis la faringe, explotáis con la primera nota y seguís cantando toda la frase. Volvéis a estrechar, explotáis y cantáis la siguiente frase. Y así.
¿Qué tal? Yo ya me he ubicado. Ah, bienvenida. Muy bien, muy bien. No sé diseccionarlo, ni decirte las partes, ni estas cosas, pero muy bien en general. Genial. Guay. Amiga, no acumules tanta presión, ¿sabes? Ahora que el patrón está claro, puedes hacerlo con mucha menos presión, ¿sabes? De hecho, el estrechar la faringe atrás puede ayudarte a hacer menos presión, ¿sabes? O sea, al final, si te fijas, estamos estrechando delante y estamos estrechando atrás, ¿no? Y eso lo que pretende hacer es que cuando sueltes, se expandan las dos. ¿Me explico? Entonces, el hecho de estrechar el tubo atrás debería de ayudarte a que la cantidad de aire que puede salir sea menor. O sea, el efecto presión la hace el estrechamiento más que un flujo de aire alto. ¿Sí? Eso es lo que pasa, que conforme se va complicando la cosa es más fácil, o sea, es difícil describirlo porque son muchos detalles que se van construyendo. Al final es más fácil notarlo que decir que articularlo. ¿Qué más cosas? ¿No? A mí todos los mocos me han desaparecido. Vaya, ¿y dónde han ido? Pues se han puesto en su sitio, supongo. Ah, vale, vale, vale. ¿Cómo estamos haciendo tanto así? Digo, a lo mejor los ha escupido todos por la mesa. Ah, ¿ves? Tenías un secreto por ahí escondido. ¿Qué más? Anda, el rey con bastante facilidad. Lo gracioso de esto es que si es hoy, puede ser siempre. Eso es lo bueno, que si lo puedes hacer una vez, lo puedes hacer todas las veces. Le falta chicha. Bueno, pues habrá que darle de comer. ¿Qué más? Decirme cosas. Me ayuda a que me digáis cosas. Porque así puedo variar las cosas para que se ajusten mejor. No tiene todo por qué ser maravilloso. No espero que digáis, ah, qué maravilla, Javi, ahora, bueno, voy a salir en el MTV y me van a contratar de Broadway y voy a cantar en la Scala de Milán. Eres maravilloso. ¡Wow! ¿Qué ejercicios haces, tío? Eres un crack. No, no espero eso. O sea que tranquis, podéis decirme que es una mierda. No me importa. Pero decírmelo. Para mí es todo súper nuevo, así que aún no sé. Ok. ¿Pero ha habido algún cambio? Ok. Eso es lo que me importa. Que me digáis qué cosas han cambiado. Di algo, Sonia, ayúdame. Bueno, no quería, no sabía si digo, doy mi opinión o no, si no te lo digo luego. No, No, claro. o sea, he vuelto como he estado unos días de vacaciones, pero vacaciones del todo, o sea, no he hecho nada, de nada, de nada. Vuelvo a tener faringe. Vaya por Súper Dios. importante lo de echar. ¿Eh? Ahora ya me vuelvo a sentir un poco más cantante, Javi. Bien, Está un poco, bien. así que muy guay. Es interesante eso que has dicho de, es importante estrechar también, ¿no? Es como que estamos siempre pensando en necesito espacio, necesito espacio, necesito espacio, necesito espacio. Pero para tener espacio necesitas también poder no tenerlo. Lo que os Claro, para decía, luego soltar. es Es importante el importante. poder explorar los dos extremos siempre, todas las opciones de las partes para que sea el sistema el que pueda elegir, ¿no? Hemos explorado abajo, hemos explorado arriba, hemos explorado a la derecha, hemos explorado a la izquierda, hemos explorado pequeño, hemos explorado grande, hemos explorado adentro, hemos explorado afuera.
¿sí? Y luego hemos hecho combinaciones que siguen un razonamiento funcional. Pero David dice, yo como ya soy perro viejo no digo nada. Noto más espacio y me ayuda a pasar por registros con mucha facilidad y ligereza. Bien. Cecilia, se me escapa el aire. Ay, Dios mío. Yo he notado mucha más facilidad al cantar, sobre todo en las notas agudas. ¡Bien! ¿Alguien que le ha ido mejor los agudos? ¡Bien! Voy a poder dormir esta noche, no voy a tener que tomarme el diazepam. A mí también, Javi, mejor los agudos. Gracias, gracias. Muchas gracias. Al estrechar me ayuda a subir. Estupendo. Bien. Noto más espacio, pero un poco irritada la garganta. ¿Dónde notas más irritada la garganta? ¿En la parte de delante, en la parte de atrás? ¿La derecha, la izquierda? ¿Arriba, abajo? La parte del centro, justamente. ¿Centro, Por medio. centro? Sí. ¿Dentro No, donde más está la abajo. nuez, por ejemplo? No, no, un poco más abajo. ¿Y en la Ahí, parte un poco. Sí. por detrás? No, por delante, en la parte de abajo. ¿Aquí? Sí. Ah, amiga. Ok, no te preocupes, no tiene nada que ver con la voz eso. Ajá. Vale. Cuando activamos la faringe, mira, espera, ya verás. O sea que no te preocupes. Mira, la faringe está en la parte de atrás, ¿sí? Tú notas algo por esta zona de aquí. La faringe está en la parte de atrás. Cuando la faringe se activa, lo que hace es el espacio más pequeño. Y cuando la faringe se suelta, hace el espacio más grande. Así es como funciona. Pero claro, cuando la faringe se activa, tira de la garganta hacia atrás y arriba. Pero si te fijas, justo por debajo de la garganta empieza la tráquea. Para que la garganta pueda ir atrás y arriba, la tráquea tiene que poder alargarse. Y muchas veces, por cómo está organizado el pecho, sobre todo la parte alta del pecho, la tráquea no puede alargarse. Entonces, mientras toda esta parte de aquí abajo se adecúa a lo que le pide la garganta a través de la faringe, se nota ahí como una especie de tironcillo. No te preocupes, es normal. Por eso el miércoles de la semana que viene haremos la relación cabeza, pelvis y columna, precisamente por estas cosas. Para que todo lo que hay por debajo responda a lo que le pide esto. Porque hay gente que piensa solo en la garganta, pero la garganta está conectada a muchísimas cosas, física y funcionalmente, ¿no? Y esta es una muestra. Si la garganta necesita subir hacia arriba, la tráquea necesita alargarse. Pero si la tráquea no cede, es como que hay dos intenciones contrapuestas. O sea que no te preocupes. Por eso te preguntaba, ¿dónde? Porque donde notas la irritación dice qué es lo que ha pasado. Ok. Vale, pues ya está, os voy a dejar en paz, pero dejarme que os enseñe un segundito, que será más fácil para los que estáis aquí. Lo de aquí, mira. ¿Dónde voy a poner los vídeos, vale? Los vídeos los colgaré en YouTube y los pondré privados. De forma que para tener acceso a los vídeos necesito una cuenta de Gmail. La mayoría me habéis pasado cuenta de Gmail, pero creo que alguien era Hotmail. Hotmail no funciona. Tendría que ser Gmail si puede ser. ¿Vale? Entonces necesitáis, antes de todo, entrar en YouTube e iniciar vuestra sesión en YouTube. Arriba a la derecha entráis en YouTube, iniciar sesión, escribís vuestro Gmail y vuestra contraseña. ¡Pum! Entonces luego abrís otra pestaña en el navegador y entráis en sprintvocaltraining.com. Fijaos que es diferente a donde estaba la información. Donde estaba la información tenía un guión. Esto no tiene guión, es todo seguido.
Sprintvocaltraining.com. Os lo enviaré, pero es solo para que lo veáis, para que luego no os perdáis. Y entonces vais aquí arriba y le dais a acceder. ¿Sí? Yo tengo aquí mi usuario guardado. Os pasaré el vuestro y accedéis aquí. ¿No va? Bueno, sí, ya lo sé, que estoy iniciado como Javier Prieto, pero me da igual. Vale, y entonces entráis aquí. Y vais a inicio del sitio. Aquí está todo lo del año pasado, pero crearé, vosotros esto no lo veréis, pero veréis que os aparecerá un nuevo curso. Aquí haréis clic en el curso, entraréis al curso y entonces aquí tendréis vídeos. Tendréis el vídeo de hoy y la presentación de PowerPoint que he utilizado. ¿Vale? Ahora tengo que poner a crear los usuarios, o sea que tardaré un poco, pero crearé los usuarios y os lo mandaré y colgaré ahí el vídeo. Pero es importante, primero, iniciar sesión en YouTube, importantísimo. Y si tenéis dentro de la misma cuenta de Gmail varios canales en YouTube, tenéis que escoger la cuenta de Gmail, no un canal, si no os dirá que el vídeo es privado y no podéis entrar. ¿Vale? Si tenéis cualquier problema me lo decís. Muy bien. Pues cualquier cosa, escribirme. Yo encantado. Darme feedback, que me ayuda a ajustar mejor las clases. ¿Vale? Y nos vemos el miércoles a las 10:30. No tan pronto. Hasta el miércoles. Adiós. Adiós.